6 meses después de que mi esposa y yo planeáramos nuestro divorcio estratégico, se casó en secreto con su nuevo amante. No supe la verdad hasta que nuestra hija encontró por casualidad la escritura de una nueva casa y mi esposa montó en cólera y la golpeó. Laura, habíamos acordado que era un divorcio fingido. ¿Por qué me traicionarías? Me acaba de tirar el certificado de divorcio en la cara. Ethan, eres increíble. ¿Qué parte del divorcio es falsa? Si tienes que culpar a alguien, cúlpate a ti mismo por ser tan estúpido. Sí, la culpa es mía por tonto. Pero Laura, ¿qué dice de ti que ahora estés arrodillada ante mí, rogándome que vuelva contigo? Laura y yo fuimos novios desde el instituto. Nos conocíamos desde hacía 15 años y teníamos una hija de 8 años, Lily. Para que Lily entrara en un distrito escolar de primera categoría, ideamos un plan que parecía obvio: un divorcio estratégico. Nos permitiría usar un préstamo para compradores de vivienda por primera vez con una tasa de interés más baja, para dar el enganche de una casa en el distrito. Cariño, ¿no te preocupa que me arrepienta ahora que la casa está a mi nombre? Preguntó Laura después de firmar los papeles, con una sonrisa de suficiencia en el rostro pero con los ojos llenos de amor. Si alguna vez lo hicieras, Lily y yo quedaríamos destrozadas, bromeé. Estaba tan segura de que jamás me traicionaría. Al fin y al cabo, fue ella quien me cortejó en aquel entonces, abriéndose paso entre una multitud de admiradores. Es broma, dijo. Después de 15 años juntos, nada podrá reemplazarte. Lily nos vio y se rió nerviosamente, tapándose la boca. Mamá, papá, vayan a una habitación. Al recordar aquel día feliz, la alegría de nuestra familia, y luego ver la cena fría sobre la mesa, un sabor amargo me invadió la boca. Ethan, trabajando hasta tarde esta noche. No volverá a casa. Otro de esos mensajes fríos e impersonales. En los 6 meses transcurridos desde nuestro divorcio, Laura y yo nos habíamos distanciado cada vez más. Antes me llamaba en cuanto salía del trabajo, esperando que la recogiera para irnos juntas a casa, donde se ponía manos a la obra y preparaba una comida deliciosa. Pero ahora, ya ni siquiera me llama cariño. Fue como si, tras 10 años de matrimonio, de repente volviera a tener un nombre propio. La mujer que amaba a su marido y a su hija había desaparecido. Intenté usar FaceTime. Laura respondió, sentada en su oficina, con gesto de fastidio. Sin decir palabra, giró la cámara, mostrando el pasillo vacío y la oficina silenciosa. ¿Ves? Dijo con voz cortante. Estoy trabajando hasta muy tarde. No hay nadie más aquí. Su tono me quitó cualquier deseo de hablar. Colgué. Una hora después, cuando estaba a punto de retirar los restos fríos de la mesa, Laura entró. No estaba sola. Nuestro amigo Caleb estaba con ella. Hola, Ethan, dijo Caleb. Quería tomar algo contigo, y justo me encontré con Laura de camino a casa. Laura no dio explicaciones. Simplemente fue al zapatero y sacó unas zapatillas azules para él. Póntelas. Hace frío. No querrás que se te congelen los pies. Ella fue tan considerada, como si fuera su esposa. Pasaron justo a mi lado, y me quedé allí parada sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Vaya, parece que llegué en mal momento, dijo Caleb, señalando mi plato vacío. ¿Ya terminaste de comer? Caleb, si tienes hambre. Empecé a decir, pero Laura me interrumpió, dándole un vaso de agua caliente. Bébetelo para entrar en calor. Todavía hay comida en la nevera. Te prepararé algo. Me tragué la frustración y fui a la cocina a ayudar a preparar las verduras. Ethan, ¿qué te pasa? Espetó Laura, volviendo a mostrarse molesta en cuanto me miró. La nevera está prácticamente vacía. ¿No te has molestado en ir a comprar? Tiré las judías verdes que tenía en la mano al fregadero. Llevas una semana sin venir a casa. ¿Para quién se supone que tengo que cocinar? Esto es todo lo que tenemos. O lo cocinas o no. Yo también estaba perdiendo la paciencia. Me fui a sentar en el sofá con Caleb y empezamos a charlar de tonterías. Oye, tío, no deberías pelearte tanto con Laura, dijo Caleb. Es una mujer que trabaja duro.
Lo último que necesita es llegar a casa y tener que lidiar con el mal humor de su marido. Solo ves la superficie, dije en voz baja. De verdad, es desgarrador. Es como si fuera una persona completamente diferente. Al notar mi estado de ánimo, Caleb pareció animarse aún más. Empezó a presumir de lo maravillosa que era su nueva novia, diciéndome que espabilara y dejara ir a Laura si no era feliz. Mira esto, dijo, mostrándome la mano. Este anillo de oro es un regalo de bodas para mi novia. Se ve tan orgulloso. ¿En serio? ¿Tu novia te compró un anillo de bodas? Eres un tipo con mucha suerte, le dije. Ni que lo digas. Es súper generosa conmigo. Pero bueno, probablemente no querrás venir a mi boda. No daba detalles y eso me confundía. ¿Es alguien que conozco? Bueno, se podría decir que nos conocemos. Te invitaré cuando llegue el momento. Tienes que estar allí. Charlamos tranquilamente mientras Laura terminaba de cocinar. Caleb, la cena está lista. Ven a buscarlo. Gritó. El cariño casual en su voz me revolvió el estómago. A Caleb le encantaba la comida de Laura y no paraba de elogiarla. Ethan, qué envidia me das. Eres un hombre afortunado por casarte con una cocinera tan buena. Oye, Caleb, ¿por qué no nos cuentas sobre tu novia? Pregunté, intentando sonar juguetona. El rostro de Laura se ensombreció al instante. Ethan, ¿por qué sacas eso a colación de repente? ¿Qué tiene de malo? Murmuré. Ella golpeó la mesa con los palillos. Si no tienes nada mejor que hacer, podrías aprender a ayudar a Lily con sus tareas en lugar de contratarle profesores particulares todo el tiempo. Jamás pensé que oiría esas palabras de la mujer con la que me casé. Estaba furioso, pero solo puse la excusa de que tenía que recoger a Lily de sus actividades extraescolares y me fui. Cuando regresé, los platos seguían en la mesa, pero Laura y Caleb se habían ido. Los llamé por sus nombres, buscándolos por todo el apartamento. Nada. Mi corazón, que había estado latiendo con fuerza por la sospecha, finalmente se calmó. Al parecer, me había equivocado. No había nada entre ellos. Justo en ese momento vibró mi teléfono. Un mensaje de Caleb. Hola Ethan, esas judías verdes no estaban bien cocidas. Me intoxiqué con la comida. Laura está conmigo en urgencias. No te enfades. Le envié un simple emoji sonriente y ahí quedó la cosa. Pero aquella visita a urgencias se convirtió en una noche en vela. Laura no volvió a casa hasta el mediodía del día siguiente. Me encontró tumbado en un balcón, tomando el sol. Su tono era cortante. Ethan, increíble. Es casi mediodía y ni siquiera te molestaste en guardarme comida. Yo tampoco he comido. ¿Esperabas a que te cocinara? ¿Para que me casé contigo, exactamente? En 10 años de matrimonio, Laura nunca había dicho algo así. Antes me decía que casarse conmigo había sido la mejor decisión de su vida. Pero ahora, increíble. Laura. Caleb se pone nervioso y tú reaccionas como si se acabara el mundo. Cualquiera que no supiera nada de ustedes dos pensaría que hay algo entre ustedes. Mis palabras te hirieron. Me dio una patada fuerte en la pierna, luego agarró un libro de una estantería cercana y me lo lanzó a la cabeza. Me quedé aturdido. La sangre me corría por la sien. No olía a hierro, solo a amargura. No era una sospecha infundada. El año pasado, cuando el padre de Laura murió de una hemorragia cerebral, ella estaba en el hospital con Caleb mientras él ingresaba por fiebre. Su excusa fue que Caleb era el hermano de su difunta mejor amiga. Y como su amiga ya no estaba, tenía que cuidarlo. Se perdió el funeral de su propio padre para estar con Caleb. Todos en el trabajo me advirtieron que tuviera cuidado con él, pero me dio pena. Acababa de graduarse de la universidad, no tenía un trabajo estable y su hermana, su única familia, se había ido. No tenía otros amigos aquí. Pensé que debíamos ayudarlo en lo que pudiéramos. Desde cosas pequeñas como quedarse sin víveres o detergente para la ropa hasta cosas importantes como enfermarse. Laura siempre estuvo ahí para él, ocupándose de todo personalmente. Los recuerdos me vinieron a la mente.
Me serené y la miré fijamente a los ojos. Caleb es un hombre adulto. Laura, ¿qué crees que dice la gente cuando te ve actuando así? Una mente sucia ve suciedad por todas partes. Ethan, nunca pensé que fueras tan mezquino y de mente estrecha. Sentí un nudo de ira en el pecho. Si yo fuera de mente estrecha, ¿te habría dejado mimarlo todo este tiempo? Déjame decirte algo. Si recuerdas haber tenido un marido y una hija, aléjate de él. Laura ignoró mi advertencia. Fue a mi caja de pesca y sacó una cuerda gruesa. Rápidamente improvisó una soga y caminó hacia la puerta, lanzando una amenaza por encima del hombro. Ethan, si no me crees e insistes en insultar nuestra amistad, ¿qué sentido tiene vivir? Entraré aunque sea para demostrar mi inocencia. Su gesto dramático me aterrorizó. Tenía miedo de que hiciera alguna estupidez en un ataque de ira, así que me apresuré a disculparme. Cariño, sabes que soy un bocazas, pero de buen corazón. No te lo tomes tan en serio. Sé que lo ha pasado mal. Bueno, me equivoqué. Por favor, no te enfades. Su expresión se suavizó y me abrazó con ternura. Mira, llevamos tanto tiempo juntos. ¿Cómo podría dejaros a ti y a Lily? Pensé que tenía razón. Ninguna madre abandonaría jamás a su hijo. Laura se disculpó por pegarme, y pensando en los 15 años que habíamos pasado juntos, en las buenas y en las malas, la perdoné. Esa tormenta pasó, sobre todo cuando finalmente cerramos la compra de la casa nueva. Pero nunca imaginé que, mientras yo planeaba con entusiasmo las renovaciones, Caleb ya se estaba mudando. Con todo el papeleo hecho, estaba deseando contratar a un diseñador y empezar las renovaciones. Cuando compramos nuestra primera casa, no teníamos mucho dinero, así que nos mudamos sin hacer ningún trabajo en serio. Tras el nacimiento de Lily, una reforma importante era impensable. Así que, para esta nueva casa, me obsesioné con que cada detalle del diseño y los materiales fueran perfectos. Pero cada vez que intentaba hablar de mis ideas con Laura, me ignoraba, diciéndome que necesitaba descansar. Ethan, estoy desbordado intentando conseguir este ascenso en el trabajo, y tu última revisión no fue muy buena. Tómate un tiempo para relajarte. La casa no se va a ninguna parte. Pensándolo bien, tenía razón. Decidí tomarme un verdadero descanso y me llevé a Lily de viaje durante una semana. Una noche, tumbada en la cama de un hotel, estaba hablando por mensaje con Caleb. Caleb, tienes que seguir adelante con tu vida, escribí. ¿Sé a qué te refieres, Ethan? Las cosas van muy bien con mi novia. Ella me quiere mucho y estamos planeando la boda. Me alegré mucho por él. Qué bien, tío. Cuando te cases, Laura tendrá el honor de peinar a la novia. Lo escribí, haciendo referencia a una antigua tradición. ¡Qué suerte tienen! Si Laura lo hace, sin duda seremos bendecidos. Ya era tarde cuando terminamos de charlar. Revisé mi teléfono y vi una publicación poco común de Laura en su página de Facebook. Ha pasado mucho tiempo. Te extraño. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Era cierto. Hacía años que no estábamos separados tanto tiempo. Me gustó la publicación. Un momento después, lo borró. Entonces sonó mi teléfono. Era ella, preguntándome por qué seguía despierto. Porque yo también te extraño, claro. Soltó una risa forzada. Somos un matrimonio de ancianos. ¡Qué cursi! ¿En serio? Bueno, es tarde. Descansa. Como de costumbre, tras unas pocas palabras, dijo que estaba cansada y colgó rápidamente. Estaba a punto de irme a dormir cuando vi que Caleb había actualizado su estado de Facebook. Compartía los planos de la nueva casa. ¡Qué ganas tengo de que llegue la boda! Vi las fotos del plano. La distribución era idéntica a la de nuestra nueva casa. Me abstuve de darle me gusta a la publicación. Me invadió una sensación de inquietud. Ese plano específico solo existía en una urbanización en toda la ciudad. La que acabamos de comprar. ¿Sería pura coincidencia? Amplié las fotos. El baño principal se había convertido en un vestidor. La habitación de invitados más pequeña ahora era una oficina en casa.
con un rascador para gatos hecho a medida en una esquina. No podía estar segura. Revisé el resto de su perfil. Era extraño. No había visto ninguna de sus actualizaciones recientes. Había fotos de relojes caros, zapatos de diseñador, cenas elegantes. Todo rebosaba romanticismo. Comenté su publicación. El diseño es genial. El plano es igual al de mi casa. ¿De qué urbanización se trata? Caleb no respondió a mi pregunta. Cambió de tema. No es mera coincidencia. Y ya sabes cómo es. El resultado final siempre difiere de los planos. Sabiendo que volvería a casa al día siguiente, finalmente me rendí al cansancio y me dormí. Al llegar a casa, encontré a Laura limpiando. El estudio estaba hecho un desastre. Lily quiso ayudar a ordenar, pero sin querer sacó la escritura de la nueva casa. Me acababa de arremangar para unirme a la limpieza cuando Laura le arrebató la escritura de las manos. Sin decir palabra, le dio una bofetada a Lily y luego empezó a golpearla y patearla. «Laura, ¿estás loca?» Laura siempre había sido tan cariñosa con nuestra hija. Ahora se comportaba como una loca. Se me encendieron todas las alarmas. Corrí a proteger a Lily y le arrebaté la escritura a Laura. Tenía los ojos inyectados en sangre. Los músculos de su rostro se contrajeron en una máscara de furia pura que me heló la sangre. Aquella no era la Laura que yo conocía. Algo terriblemente reprobable había en aquello. No lo dudé. Lo abrí. Cuando vi los nombres en el documento, me quedé paralizado como si me hubieran clavado al suelo. Propietarios: Laura Miller y Caleb Vance. Arrendamiento. Propiedad conjunta. Jamás me habría imaginado que la escritura de propiedad que obtuvimos mediante un divorcio simulado tendría el nombre de mi esposa junto al de otro hombre. Me desplomé en el suelo, con el documento temblando en la mano. Laura empujó a Lily al estudio y cerró la puerta con llave. Luché por mantener la compostura, por no derrumbarme por completo. Laura, habíamos acordado que el divorcio era fingido. ¿Por qué me traicionaste? Esas palabras me destrozaron el corazón. ¿Cómo podía la esposa a la que tanto había querido cambiar tan radicalmente en tan solo unos meses? Esperaba una explicación. Incluso mintió para tranquilizarme. Pero ya ni siquiera intentó ocultarlo. Sacó nuestro certificado de divorcio y me lo arrojó a la cara. Ethan, eres increíble. ¿Qué parte del divorcio es falsa? Si tienes que culpar a alguien, cúlpate a ti mismo por ser tan estúpido. Sus palabras fueron como un jarro de agua helada. Claro, no existe un divorcio falso. Después de usar el préstamo para compradores de primera vivienda para el 30% de enganche, liquidamos nuestras cuentas 401k para pagar una gran parte del capital. Una hipoteca de 1,5 millones de dólares se convirtió de repente en menos de $500, 0, 0, 0. Pero en los meses siguientes, Laura jamás mencionó la posibilidad de volver a casarse. La promesa que nos habíamos hecho de divorciarnos pero no separarnos se había convertido en una cruel y unilateral realidad. Me quedé mirando el rostro frío e implacable que tenía delante y un torrente de recuerdos de nuestros 15 años. Juntos me inundó. Cuando estaba embarazada, una libra de cerezas costaba $150 en invierno. Sin pensarlo dos veces, gasté la mitad de mi sueldo mensual para comprarle 10 libras. Después del parto, la limpié, lavé su ropa manchada de sangre y jamás mostré asco. Aunque Lily creció, seguí lavando y secando el pelo de Laura y asegurándome de que tuviéramos citas románticas, por muy ocupadas que estuviéramos. Porque ella siempre decía que nuestro amor no podía convertirse en una rutina cómoda, que tenía que cuidarla para que nunca sintiera que la estaba perdiendo. Nos habíamos amado con tanta intensidad. Habíamos superado los años más difíciles. Y ahora, cuando las cosas por fin empezaban a mejorar, nuestra vida juntos llegaba a su fin. ¿Cuándo empezó a cambiar todo? No dejaba de preguntarme qué había hecho mal. Laura, si de verdad nos divorciamos, ¿qué pasará con Lily? No te arrepientes de esto. Se sentó en el sofá y me miró con una sonrisa de satisfacción. ¿Arrepentirme de qué? Siempre dijiste que Lily era tu princesita. Déjala quedarse contigo. Esa fue su respuesta.
Sentí como si me clavaran un cuchillo en el corazón. ¿Cuándo empezaron a salir ustedes dos? Hace 6 meses. Ya ni se molestaba en fingir. Era lógico. Tras la muerte de su hermana, Caleb cayó en una depresión. Laura y yo lo llevamos a terapia. Después me enviaron a un programa de formación laboral de 2 meses. Cuando regresé, Laura se había convertido en la esposa no oficial de Caleb. Ahora recuerdo las fotos de su teléfono. Todos los lugares que habían visitado. En aquel momento, le creí cuando dijo que eran fotos que un desconocido le había tomado y que se le había olvidado borrar. ¡Qué patética! Laura, tengo una pregunta más. ¿Tu alergia a los gatos? ¿Eso también era mentira? Todo mi cuerpo temblaba de rabia. Eso no era mentira. La alergia es real. Se acercó y se acurrucó contra mí, frotando su cabeza contra mi hombro. Ethan, intenta comprender. Sí te amé. Me dolió verte así. Pero no quiero mentirte. Yo también me he enamorado de Caleb. Los sentimientos no se pueden controlar. Simplemente surgen. Cometí un error. La interrumpí, negándome a escuchar el resto. Cometiste el mismo error que todas las mujeres infieles. Me alegra que lo entiendas, dijo, suspirando aliviada. No lo entiendo. Aunque lo ames tanto, ¿no temes que tu alergia pueda matarte? El amor todo lo vence. El amor todo lo vence. ¡Qué chiste! Por amor, Laura, una mujer con una alergia severa al pelo de animales, estaba dispuesta a diseñar una habitación a medida para el gato de Caleb en su nueva casa. Si los quieres, querrás a su gato. Si no los quieres, todo se acabará. Estábamos realmente divorciados. Este era el final de nuestro camino. Pero si iba a engañarme así, iba a pagar las consecuencias. 5 horas después de que todo saliera a la luz, ambos nos tranquilizamos sorprendentemente. Laura me dijo que no soportaba separarse de Lily y de mí, pero cuando volví del trabajo al día siguiente, todas sus cosas habían desaparecido. Sobre la mesa de centro, me había dejado un reloj Longines nuevecito. Después me mandó un mensaje: Ethan, a Caleb le gustó el reloj que te regalé cuando nos casamos. Así que se lo di a él. Este es más nuevo. Incluso si lo vendes, vale más que el viejo. Así que Caleb seguía teniendo predilección por las obras ajenas. Le gustaron mis pantuflas y tuvo que comprarse un par igual. Le gustaron mis camisas y tuvo que comprarse de la misma marca. Le gustó mi esposa y ahora la tenía. Y ahora, hasta quería mi reloj. Sentí una oleada de asco. ¿Qué le pasaba a este tipo? Si ya se había casado en secreto con Laura, ¿acaso no podía comprarse su propio reloj? No entendía la obsesión de Caleb, pero respetaba su nueva realidad. Laura tenía razón. Este valía más. Esa tarde llevé el reloj a un vendedor de relojes de lujo y conseguí varios miles de dólares por él. Cuando mi director, el señor Davidson, se enteró de lo que había pasado con Laura, suspiró profundamente. Ethan, ¿cuántas veces te he dicho que te centres en tu carrera? Pues olvídalo. Lo hecho está. Ahora solo queda concentrarse en lo suyo. Las evaluaciones de desempeño de fin de año influirán directamente en los ascensos del próximo año. El señor Davidson me puso en contacto con el mejor abogado de divorcios de la ciudad, alguien que jamás había perdido un caso. Comencé a recopilar pruebas de la infidelidad de Laura y del divorcio fraudulento, mientras competía con ella a cada paso en el trabajo. Mantener contento a su amante era claramente una distracción, y Laura estaba completamente desorientada. Como yo la cuestionaba constantemente en cada proyecto, nuestros compañeros estaban a la espera de que estallara el drama. Cuando estábamos enamorados, solía cederle oportunidades. Probablemente pensó que se había ganado la confianza de la gerencia lo suficiente como para deshacerse de mí sin más. Pero ella no sabía que todo el esfuerzo que había invertido, todas las noches en vela y las cenas con clientes, eran cosas que jamás podría arrebatarme. Efectivamente, empezó a sentir el desdén de la dirección. Entonces recibió la citación judicial. Su humor cambió por completo. Me pidió que nos viéramos en la cafetería donde tuvimos nuestra primera cita. ¿Cómo pasa el tiempo? La vieja tienda,
que llevaba allí más de una década, estaba a punto de cambiar de manos y de nombre. Un poco como nosotros, ¿verdad? Dije con naturalidad, dando un sorbo a mi café. Ethan, ¿puedes parar con esto? ¿Sabes lo difícil que es para una mujer ascender en el mundo empresarial? ¿Por qué intentas arrasar con todo de una forma que nos perjudica a los dos? Suplicó Laura, intentando razonar conmigo antes de ofrecer una disculpa a medias. Lamento lo que le pasó a Caleb. Retira la demanda. Haz lo que quieras. Haré lo posible por dártelo. Me reí, con un destello de desprecio en los ojos. ¿Qué más sabes hacer además de engatusar a los hombres? En cuanto consiga este ascenso, se acabó para ti. ¿De verdad tenemos que luchar hasta la muerte? Sí, tienes que perder para que yo gane. La conversación, como era de esperar, no llegó a nada. Durante el mes siguiente, Laura enfrentó un revés tras otro con la gerencia y nuestro equipo. Estaba demasiado ocupada como para molestarme de nuevo. Caleb, sin embargo, ya no podía esconderse tras ella. El día de mi cumpleaños, cuando mis amigos y yo salíamos de un bar, lo vi esperándome afuera. Arrugó la nariz con disgusto al percibir mi olor a alcohol. Les dije a mis amigos que siguieran adelante. Un encuentro entre el exmarido y el otro hombre nunca iba a ser agradable. Ethan, todo fue culpa mía, empezó. Laura solo me tenía lástima. Por favor, no te pelees con ella. No es bueno para ninguno de los dos. ¿Y si un tercero se beneficia mientras ustedes dos están en guerra? Qué descaro el de este tipo, sermoneándome. Soy joven. ¿Puedes perdonarme? Si estaba jugando con la edad, entonces definitivamente tenía derecho a hacerle entrar en razón. Apenas se me había ocurrido cuando mi mano ya estaba en movimiento. Una sola bofetada le dejó 5 huellas dactilares en la mejilla. Caleb rompió a llorar y salió corriendo. No entendía qué le veía a Laura. Era tan afeminado, se comportaba como un niño mimado. Pero cuando mi suegra me contactó, supe que Caleb tramaba algo. A las 6 de la mañana siguiente, antes de que se me pasara la resaca, me desperté y encontré a mi suegra mirándome con furia desde el borde de la cama. ¡Maldita sea! Olvidé cambiar el código de la cerradura. Ethan Hayes, pensé que eras un buen esposo, que amabas a mi hija. Pero mírate ahora, un borracho patético. La anciana estaba furiosa. Sus mejillas se hincharon como las de una ardilla que guarda nueces. No pude evitarlo. Me eché a reír. Ethan, ¿me estás escuchando? ¿Qué es esta actitud? Mientras aún intentaba procesar su sermón, sentí un dolor agudo y punzante en el brazo. Desperté al instante y la aparté. Tropezó y se golpeó contra el armario, pero ni se inmutó. Ethan, déjame decirte algo. Si una mujer no resulta atractiva para otros hombres, ¿acaso es siquiera una mujer? ¡Qué viejo chocho! Ya ni siquiera era su yerno. Una cosa era defender a su hija, pero venir aquí y aprovecharse de mi desgracia era demasiado. Me froté las sienes y solté una risita. ¿Es cierto? Pareces saber mucho del tema. Seguro que tú también tienes algún que otro admirador. Levantó la mano para bofetearme, pero le sujeté la muñeca. ¿Eres viejo? Ya pasaste tu mejor momento. Ocúpate de tu vida y de la de tu hija, y no te metas en la mía. Tú no me criaste. No tienes derecho. Apretó la mandíbula y sus labios temblaron de rabia. Ethan, pedazo de basura sin madre. No tienes ni pizca de clase. Ella podría insultarme a mí, pero no a mi madre. Vieja bruja. Ya me tienes harto. Me levanté de un salto y la empujé sobre la cama justo cuando llegaron Laura y Caleb. Mamá, Ethan, ¿qué están haciendo? Déjenla ir. Caleb corrió hacia nosotros, llorando, intentando separarnos. Mamá, todo es culpa mía. Yo fui quien hizo enojar a Ethan. ¡Ay, qué frustrante! ¿Cómo puede alguien ser tan patético? Caleb, ni siquiera has celebrado la recepción de la boda y ya la llamas mamá. Eres un verdadero descarado. Aunque estaba enfadado, Caleb mantuvo su actitud. Mamá, sollozó. Puede que Ethan me menosprecie,
Pero Laura y yo nos juntamos porque ella quería darle a tu familia un heredero que continuara con el apellido. Lo entendí. Antes de casarnos, le prometí a la familia de Laura que si teníamos un hijo, él tomaría su apellido. Pero Laura no volvió a quedar embarazada. Al oír las palabras de Caleb, la anciana lo comprendió de inmediato. Laura, ¿de verdad estás embarazada? Laura asintió tímidamente. Lo comprobamos. Es un niño. De repente, todo quedó perdonado. Caleb, ustedes, los graduados universitarios, son realmente excepcionales. Su madre sonrió radiante. Esto es maravilloso. Por fin voy a tener un nieto. Vi cómo se desarrollaba el drama familiar y me reí con sorna. ¿De qué te ríes? Casados durante 10 años y ni siquiera pudieron tener un hijo. No eres mejor que una gallina inútil que no pone huevos, se burló la anciana. Laura me miró. Su expresión se complicó. Mamá, ¿por qué sacas eso a colación? Preguntó en voz baja. No te metas. ¿Por qué no puedo sacarlo yo? Si no te puede dar un hijo, ¿de qué sirve? Me aparté e hice una llamada rápida. Entonces me volví hacia la anciana con una mirada sincera. Tienes razón. Eres la gallina que sabe poner huevos. Seguro que ya le has dado un hermanito a Laura, ¿verdad? Sabía que era una falta de respeto, pero me habían excedido. Justo cuando su madre se abalanzó sobre mí para golpearme de nuevo, Laura se desplomó de repente, golpeándose la cabeza contra el suelo. La sangre se acumuló a su alrededor. Ethan, ¿por qué me empujaste? Yo. ¿Tartamudeó? Genial. Estaba a punto de que me incriminaran, pero mantuve la calma, llamé al 911 y esperé. Cuando llegó la policía, quedaron atónitos ante la escena caótica. ¿Quién llamó? Yo, agente. Lo siento. Inicialmente, llamaba porque alguien entró en mi casa sin permiso y quería que me ayudaran a solucionarlo. Pero ahora, parecía que Laura estaba sufriendo un aborto espontáneo. Salvar al bebé era la prioridad. A los 7 años, la suerte de Laura se acabó. Estaba muy alterada y tenía hipoglucemia. Al desmayarse, perdió al bebé. En la habitación del hospital, Caleb se aferraba a Laura, sollozando desconsoladamente. Laura, nuestro bebé. Todo es culpa de Ethan. Si no te hubiera empujado, nuestro bebé seguiría vivo. ¿Cuándo la provoqué? Perdí los estribos. Mi lengua afilada siempre me metía en problemas. Y así, sin más, Caleb se erigió como un ejemplo de superioridad moral. Después de todos los años que estuvieron casados, ¿no podrías haberle permitido tener solo esto? Deseaba tanto un hijo. Podía fingir que no me importaba, pero ver a Laura acurrucada en los brazos de Caleb todavía me producía un dolor punzante en el pecho. Laura, nunca he olvidado que arriesgaste tu vida para darme a nuestra hija. Siempre lo he agradecido. Yo, un hombre adulto, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Al ver esto, Caleb volvió a susurrarle al oído a Laura. Laura, este embarazo fue muy difícil para ti. Su madre se abalanzó sobre mí, rasgándome la camisa. Ethan, maldito seas. Devuélveme a mi nieto. Señora, use la cabeza un segundo. Dije bruscamente, Caleb apenas tiene 20 y tantos. ¿Qué te hace estar tan seguro de que Laura es la única con la que ha estado? La anciana se quedó paralizada. La expresión de Caleb flaqueó, pero se recuperó rápidamente, fingiendo ser un mártir. Ethan, Laura y yo estamos enamorados. ¿Por qué tienes que difamarnos así? Laura, completamente influenciada por él, lloraba desconsoladamente. No aguanté más. Usé la excusa de declarar a la policía y salí de la habitación. Justo entonces, recibí un mensaje privado. Era un vídeo de Caleb registrándose en un hotel con otra mujer. Perfecto. Me pregunto qué sentiría Laura al ver esto. Desde que supe de Laura y Caleb, he estado investigando su pasado. Mis esfuerzos dieron resultado. Encontré a varias de sus exnovias. Todas dijeron lo mismo, Caleb era guapo, un amante excepcional e increíblemente generoso. Pero cuando descubrieron que se había casado con mi exesposa,
Se pusieron furiosos porque los estaban engañando y me proporcionaron con entusiasmo un montón de pruebas. Pobre Laura. Lo había tirado todo por amor. Sin saber que su dinero no solo financiaba a su novio, sino también a sus otras mujeres. Antes de que pudiera mostrarle a Laura las pruebas, su madre y Caleb aparecieron en mi oficina con pancartas. Mis colegas empezaron a cuchichear. ¿De verdad Laura encontró un juguete sexual? ¿Es eso lo que les gusta a las mujeres hoy en día? Bueno, ahí se fue su ascenso. Definitivamente se acabó para ella. Con todo el alboroto afuera, me quedé en mi oficina. Cuando Laura se enteró de lo que estaba pasando, se apresuró a dispersar a la multitud. ¿Qué hacen aquí? ¿No saben que estoy trabajando? ¿No pueden dejarlo en paz? Recién reprendida por nuestro director, no estaba de buen humor. Laura, tu madre está aquí para que se haga justicia por ti y Caleb, declaró. A ver quién se atrevería a ascender a un hombre como él. Ya había visto suficiente. Cerré la ventana y bajé. ¿Qué es todo esto? Laura, te ves fatal. Quita los carteles, susurró. Su madre, al ver acercarse al señor Davidson, enrolló la pancarta rápidamente. Ya no quería alargar esto más. Le lancé a Laura el expediente con las pruebas que había recopilado. Toma, échale un vistazo. ¿Y creías que estabas viviendo una dulce fantasía romántica con un hombre más joven? Después de verla, palideció de rabia. Se giró y le dio 3 bofetadas a Caleb. Laura, ¿qué hice? ¿Por qué me pegas? Así me has estado mintiendo. Caleb, confundido, le arrebató el teléfono de las manos. Al ver su contenido, entró en pánico. Laura, lo que siento por ti es real. Ethan debió haber fingido todo esto para incriminarme. Sabes perfectamente si es falso o no, dije, mientras me giraba para volver arriba. Ya no me importaba. Laura ignoró a Caleb y corrió tras mí, pero cerré la puerta de la oficina con llave. Ella se quedó afuera, suplicando. Ethan, me equivoqué. Por favor, perdóname, ¿sí? Y me negué a abrir la puerta. Mientras sus compañeros pasaban, el rostro de Laura ardía de vergüenza. Finalmente se retiró a su oficina y se quedó allí el resto del día antes de regresar a casa, derrotada. En los meses posteriores a mi enfrentamiento con Laura, mi vida se convirtió en un torbellino de actividad. Me dediqué por completo al trabajo. Aprobé mi evaluación de desempeño y le gané fácilmente a Laura para asegurarme el puesto de jefa de departamento. Laura ahora era mi subordinada. Cuando vino a mi oficina a informarme sobre su trabajo, parecía increíblemente incómoda. ¿Puedes dejar de comportarte así? Dije, es como si pensaras que conseguí este trabajo por algún medio turbio. Ethan, ¿cómo ha estado Lily estos últimos meses? ¡Qué cínico! Después de meses sin verla ni preguntar por ella, de repente se acordó de que tenía una hija. ¿Qué pasa? Ahora que has perdido a tu hijo, ¿te acuerdas de que tienes una hija? Normalmente, un comentario así la habría enfurecido. Pero hoy, estaba sorprendentemente tranquila. Simplemente se sentó, con aspecto de derrota. Quiero ir a casa a verla. Le fallé. Oga. Laura. Si no recuerdo mal, tu casa ya no está ahí. Bajó aún más la cabeza y sacó un papel del bolsillo, dejándolo sobre la mesa de centro. Me lo envió una chica. Está embarazada del hijo de Caleb. Tus asuntos con él no me incumben. Laura hizo una mueca. Lo cierto era que nuestra batalla legal ya había terminado, y yo tenía una, sin duda. Tras la tasación de la nueva casa, el tribunal me otorgó mi mitad del patrimonio conyugal, además de una indemnización adicional por daños y perjuicios, ya que Laura fue la culpable de un divorcio fraudulento. También se acordó la custodia de los hijos. En total, le ordenaron pagarme $1 millón. Como quería seguir viviendo en la casa con Caleb, no podía venderla. Tuvo que conseguir el dinero. Pedía prestado a todos sus conocidos para pagarme la suma total. Ahora yo vivía bien. Para Laura, no tanto. Con una hipoteca de $500,000 y otro millón de deudas, se estaba hundiendo. ¿Y ahora?
Enterarse de que Caleb era un infiel empedernido que había estado usando su dinero para apoyar a otras mujeres, fue un golpe desgarrador. Ethan, me voy a divorciar de Caleb, dijo de repente. No hace falta que me digas eso. Necesito pedirte un favor. ¿Qué? No podía creer lo que oía. Mi exmujer le pidió un favor a su exmarido, preséntame a tu abogado. Lo entendí, pero antes de que ningún abogado pudiera intervenir, su relación se deterioró por completo. No pudieron llegar a un acuerdo privado y la pelea terminó en una gran pelea. Laura quería agredirla, pero Caleb la atacó con un rodillo. En el forcejeo, Laura se rompió 4 costillas. En cuanto a Caleb, se cayó y sufrió una grave lesión en la columna cervical. El diagnóstico del hospital fue desalentador, parálisis permanente de cintura para abajo. Ahora, Laura y Caleb estaban unidos de por vida. 9 vio a Laura en una cama de hospital, gimiendo de dolor, y el corazón de su madre se le partió. Mi querida niña, esto me está matando. ¿Cómo ha pasado esto? Es culpa de ese cabrón desvergonzado de Caleb. Destruyó nuestra familia, que era perfecta. Laura, ya de por sí desdichada, sintió una nueva oleada de desesperación al oír las palabras de su madre. Se tapó la cara con la manta y sollozó. Entré con una cesta de regalo y me detuve en la puerta, indecisa entre entrar o salir. Ethan, dijo Laura, y sus ojos se iluminaron al verme. Su madre se giró y me fulminó con la mirada. ¿No has hecho suficiente para arruinar a mi hija? ¿Estás aquí para regodearte? ¿Te gusta lo que ves? Recordé cuando Laura dio a luz a Lily. Su madre la vio y dijo con disgusto, tiene la nariz y los ojos tan pequeños. No se parece en nada a mi hija. Ha arruinado los buenos genes de nuestra familia. Además, había llamado repetidamente a Lily una inútil que acabaría casándose con alguien de otra familia. Cuando Lily era mayor, decía que nuestra hija era una niña desagradecida, igual que yo. Una vez, cuando fuimos a visitarla por las vacaciones, nos dejó a Lily y a mí fuera de casa. Nunca entendí por qué ella, siendo mujer, odiaba tanto a las chicas. Pero eso ya es historia. No quería verme envuelto en otra pelea con ella. No estoy aquí para presumir, dije tajantemente. Estoy aquí en representación de la empresa. Estos son artículos básicos para la recuperación que ofrece el Fondo de Bienestar del Empleado, arroz, harina y aceite de cocina. Tómalo y listo. Mi hija no necesita tu falsa compasión. Me parece bien. Me alegré de irme. Cuando me di la vuelta para irme, Laura gritó, Ethan, por favor, perdóname. Sé que me equivoqué. ¿Te quiero? No pude resistir la tentación. Le di la espalda y me sequé una lágrima. No todas las tentaciones tienen vuelta atrás. Ahora mi vida es buena. No nos molesten. Al oír esto, su madre se levantó de un salto, me agarró del brazo y me abofeteó. Me pilló totalmente desprevenida. Ethan Hayes, tú fuiste quien quiso este divorcio desde el principio, ¿verdad? Tú incriminaste a mi hija. Probablemente ya tenías a otra mujer esperando a que te pidiera el divorcio. Increíble. ¿Acaso no había nadie que pudiera controlar a esta mujer? Respiré hondo y le devolví el golpe, golpeándola de lleno en la cara. Vieja bruja, tienes tiempo para acosarme, pero será mejor que averigües cómo negociar un acuerdo con la familia de Caleb. Tu querido yerno está paralizado. Si no manejas esto bien, tu hija irá a la cárcel. Después de lo que le hizo a mi hija, desearían agradecerme que no los demande. ¿Nos quieren dinero? Ni en 1.000.000 de años. Señora, ¿de verdad está intentando que encierren a Laura? Me di la vuelta para irme de nuevo. Detrás de mí oí un fuerte golpe. No necesité mirar. La anciana debió de sufrir un infarto. Tin, mi ex-suegra, ingresó en la planta de cardiología. Mis compañeros me insistieron en que la visitara, diciendo que seguía siendo la abuela de mi hijo. Pero a menos que uno se ponga en su lugar, no puede decirle qué hacer. Si iba y mi presencia le provocaba otro episodio, jamás podría limpiar mi nombre. Cumplí mi compromiso con Laura de cortar por lo sano y dejé de preguntar por su familia. Pero aunque no preguntara, me enteraba. Mis colegas me dijeron que la parálisis de Caleb era permanente.
Los médicos habían recomendado que le dieran de alta y lo enviaran a una residencia de ancianos o a cuidados domiciliarios. Sus familiares exigían una indemnización millonaria. Laura no tuvo más remedio que llevar el caso a los tribunales. Al final, el acuerdo fue de tan solo $500.000, una suma que, para la Laura de entonces, significó vender la casa. La cantidad se redujo porque se descontó todo el dinero que había gastado en Caleb durante su relación extramatrimonial. Se pagó el dinero, pero la familia de Caleb lo dejó con ella. Por el resto de su vida, Laura nunca se libraría de Caleb. Tenía que alimentarlo, bañarlo y limpiar lo que ensuciaba. Con su situación económica, contratar a una cuidadora era un sueño imposible. Un fin de semana, estaba en un parque de diversiones con Lily cuando vi una figura familiar que saludaba frenéticamente en la entrada. Parecía Laura. No tenía ganas de verla. Me di la vuelta para irme, pero ella corrió hacia mí. Ignorando las miradas de la gente a nuestro alrededor, se arrodilló frente a mí. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Ethan, mi amor, me equivoqué. Por favor, perdóname. Si no lo haces, no me levantaré. Lily aún era pequeña. Al ver a su madre tan demacrada y desesperada, se echó a llorar. Mamá, ¿por qué no viniste a verme? Te extrañé. Laura intentó usar a nuestra hija para manipularme. Cariño, mamá se equivocó y papá la echó de casa. ¿Puedes pedirle a papá que deje que mamá vuelva a casa? No pude soportarlo más. Me agaché, tomé a Lily en brazos y le dije con voz baja y cortante, Laura, eres una desvergonzada. ¿Con qué derecho me pides perdón? Cariño, de verdad sé que me equivoqué. Dame una oportunidad más. ¿Basta? No me dedico a reciclar basura. La miré. Y, por cierto, ¿recuerdas lo que dijiste? ¿Que si nuestro matrimonio fracasaba, solo yo podría culparme por ser estúpida? Sí, échame la culpa por ser estúpida. Pero Laura, ¿qué dice de ti que ahora estés arrodillada frente a mí, rogándome que vuelva contigo? Laura se pasó una mano por el pelo revuelto. Su rostro estaba marcado por el cansancio. Extraño a nuestra hija. Te extraño. Extraño nuestro hogar. Hogar, qué chiste. No era idiota. Por fin mi vida era mía. Lo último que quería era que Laura formara parte de ella. Laura, no estarás pensando que el desastre absoluto que has provocado en tu vida sea una especie de moneda de cambio. Para que volvamos, ¿verdad? ¿De verdad no hay ninguna posibilidad para nosotros? Ninguna. Y lo diré una última vez, deja de darme asco. Laura se tambaleó y se alejó. Vi cómo su espalda se hacía cada vez más pequeña. Un torbellino de emociones me invadía. Una vez la amé profundamente. Tuvimos una hija preciosa. Ahora bien, no tenía ni idea de cómo le explicaría esto a Lily, ni cómo afrontaría el futuro la situación de Laura. Esas eran preguntas que solo el tiempo podría responder.